Bueno, entonces, esta primera actividad, como ustedes se dan cuenta, pues bueno, si no tienen dudas, bueno, acuérdense que las actividades siempre van a tener una rúbrica. ¿Qué significa una rúbrica? Pues una rúbrica son estos elementos a través de los cuales tanto ustedes saben qué elementos debe de cumplir su actividad o su trabajo, como en el caso de nosotros como asesores nos basamos en ella para calificar sus actividades. Entonces, si ustedes en algún momento tienen alguna inconformidad en la calificación que se les asignó, vayan a su rúbrica y si aún así no les queda claro por qué se les asignó cierta calificación o tienen que hacerlo con base en su rúbrica, ¿sale? Es decir, la rúbrica, si tú cumples con cada uno de los elementos, pues tú tendrías que estar alcanzando el puntaje que se establece, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, ahí más o menos te vas dando cuenta el valor que tienen o que van teniendo, en este caso, cumplir con cada uno de los elementos, ¿sale? Por ejemplo, para esta actividad nos pide que ustedes, dice, de acuerdo con los tres artículos que se presentan en la tabla, analiza e incluye los siguientes elementos: las diferentes disciplinas que aborda el tema, el problema que se aborda, identifica los argumentos principales de la investigación, de cada investigación, identifica la relevancia que tiene cada investigación en su entorno, atiende todas las indicaciones, organiza la información de manera coherente, clara, coherente y precisa. Aquí, pues, lo que se refiere es que se pueda leer el documento, ¿no? Y que se pueda entender lo que ustedes escribieron. Atiende las normas de comunicación, no contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Y acuérdense que la del pensamiento crítico es una forma holística donde nosotros vemos que si ustedes entendieron todos los elementos que se solicitaban. ¿Eso qué significa? O bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando ustedes, por ejemplo, hagan de cuenta que se les está solicitando cierta cosa, o sea, identifican bien las disciplinas, el problema abordado y la relevancia del entorno. Pero aquí, una de las cosas que he notado que a veces fallan es en esta, ¿sale? Porque les dice argumentos principales de la investigación y ustedes me platican, o espero que no sea el caso, ustedes me platican de qué se trató la investigación y eso sería erróneo, porque no te está pidiendo que le platiques al asesor o describas de qué trata la investigación, te está pidiendo que en este caso tú identifiques los argumentos principales de cada investigación. Y por eso es importante que en este caso aquí ustedes estructuren lo que van identificando de afirmaciones y en qué basan esas afirmaciones los investigadores. ¿Sí se entiende? Sí, muy bien. Bueno, vamos a adelantarle un poquito a la siguiente actividad porque creo que ya empezaron a revisarla. Bueno, la siguiente actividad obedece o se va a llamar precisamente, perdón, iniciar una investigación. Si ustedes se fijan, aquí ya concuerda con lo que ya veníamos exponiendo al revisar este recurso que nos dice, seleccionarás un tema, plantearás un problema, justificarás, ajá, justificarás eh, al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Argumentarás cuál es tu postura frente al problema. Esto es bien importante, no se les vaya a olvidar. Muchas veces, una de las cosas que noté, por ejemplo, en ciertas actividades, es que hacen todo, pero nunca dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo, ni por qué. Entonces, algunas veces me han dicho, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, si tú estás de acuerdo, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son los argumentos? O sea, de eso se tratan todas las actividades. No se trata solamente de que leas y que hagas un documento, sino, a ver, ¿tú cuál es tu postura? ¿Estás a favor, estás en contra o no, ni a favor ni en contra? Pero en cualquiera de los casos debes de decir por qué, ¿sale? Ay, perdón. Debes de indagar en Internet 3 diferentes disciplinas. Como lo hemos visto en alguna otra actividad, esta parte o este apartado refiere a que ustedes revisen otras fuentes de investigación. Acuérdense que pueden revisar artículos, libros, documentales, opiniones de especialistas, etc. Dice, formularás 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Como lo vimos en los otros artículos, acuérdense que los objetivos quiere decir qué quieres conocer, qué quieres hacer con esta investigación. ¿Sale? Generarás una hipótesis respecto al problema de investigación.
colocarás las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados y vas a guardar tu actividad con la nomenclatura, tus apellidos, guión bajo, tu nombre, guión bajo, módulo 5, semana 3, actividad integradora 6. ¿Sale? Bien, en este caso, pues bueno, te sugiere que lo hagas sobre la legalización de las drogas. Si lo haces sobre otro tema, no hay problema, pero solo solamente una sugerencia, ¿sale? Porque es un tema que han venido trabajando en las semanas pasadas. Entonces, pues bueno, aquí lo importante, bueno, aunque no nos dice que ustedes tengan que poner una carátula, es importante que ustedes se acostumbren, ¿sale? A ponerle al menos los datos de ustedes, su nombre, el módulo en que están, el nombre de su asesor virtual y la fecha en la que están entregando su actividad. Acuérdense, en este caso, el tema es los temas, si ustedes hablan, por ejemplo, de la legalización de las drogas, es un tema muy general. Por eso se recomienda que ustedes acoten o delimiten. No es lo mismo hablar de la legalización de las drogas que hablar de la legalización de las drogas en México vista desde la economía, las ciencias jurídicas y las ciencias sociales. No es lo mismo ver la legalización en general de las drogas que ver la legalización de drogas en México desde las ciencias naturales, desde las ciencias exactas, desde las neurociencias, etcétera. ¿Sale? Esto porque acuérdense que cuando nosotros buscamos información, es muy importante que sepamos, acuérdense que hay una plataforma que se llama Scholar Google, perdón, Google Escolar o Google Académico, donde nosotros vamos poniendo esas palabras que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, nosotros si decidimos hacerla sobre la legalización de las drogas, nosotros vamos viendo qué perspectivas o desde qué disciplina nosotros queremos abordar nuestro tema, ¿sale? Entonces, es muy importante porque de ahí nos va a dar la pista para ir obteniendo las diferentes disciplinas, ¿sale? Bien, después nos va a pedir que planteemos un problema. Recuérdense que un problema tiene que ver con lo que queremos conocer y para plantear lo que queremos conocer debemos hacerlo a través de una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los recursos, nos dicen un problema de investigación sería planteado de la siguiente manera. ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues nosotros indicamos cuál es la pregunta que queremos responder con los documentos que vamos a revisar, ¿sale? Después nos dice que a nosotros hagamos una justificación. La justificación significa que nosotros le digamos a la persona que nos va a leer por qué creemos que sí es necesario que se lleve a cabo esta investigación. Es decir, por qué ustedes consideran, las razones por las que consideran que esta investigación no solamente sea un trabajo que tienen que entregar para que les califiquen, sino que tiene que llevarse a cabo para conocer y que ese conocimiento a quién va a beneficiar. ¿Sale? Bien, argumenta tu postura. Es muy importante que digan yo estoy a favor, yo estoy en contra y las razones que tienen. Después nos pide que indaguemos en Internet. Cuando nosotros, bueno, estas son solamente ejemplos, no quiere decir que tengan que ser estas las disciplinas. Es muy importante que sepamos qué ciencias abordan nuestro tema de investigación que hemos elegido y desde ahí sepamos cómo se ha abordado, o sea, qué es lo que nos aportan esas disciplinas para el conocimiento de nuestro tema. ¿Sale? Después tenemos que redactar los objetivos. Recuerden que los objetivos se redactan en infinitivo. ¿Qué es en infinitivo? Un verbo sin conjugar. ¿Sale? ¿A qué se refiere un verbo sin conjugar? Por ejemplo, conocer, analizar, reflexión, bueno, ¿qué sería? Retomar. Todos ellos son verbos, ustedes se fijan que están en infinitivo y con ellos comenzamos la redacción de nuestros objetivos. Por ejemplo, yo quiero conocer los factores contaminantes del agua del río en Querétaro. Yo quiero diseñar una estrategia para evitar la contaminación del agua del río en Querétaro. ¿Se fijan? Tiene primero el verbo y qué quiero hacer, ¿sale? O sea, ¿qué diseñar? ¿Pero qué quiero? Quiero una estrategia. ¿Para qué? Para evitar la contaminación del agua en el río Querétaro, ¿sale? Entonces, un objetivo no es solamente el verbo, sino es el verbo y qué acción se quiere realizar con él, ¿sale? Y después vamos a tener la generación de hipótesis.
nos dice que, acuérdense que la generación de hipótesis es una respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál fue nuestra pregunta de investigación? El planteamiento del problema, ¿sale? Acuérdense que la hipótesis se establece precisamente como eso, como un supuesto, ya lo dijo Eurídice, es un supuesto o una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Sale? Y finalmente nos pide que nosotros establezcamos al final una serie perdón, la lista de las referencias que nosotros consultamos para plantear esta investigación. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ningún asesor, gracias. Ok, bien. De los recursos que les pasé, hay uno que está bien padre. Bueno, se los comencé a mostrar porque está muy sintético, pero hay otro todavía mucho más padre. Bueno, todos están muy padres, pero este en especial, por ejemplo, el de este que dice E1, Portal Académico CCH UNAM, nos dice precisamente cada uno de los elementos. Si a ustedes se les dificulta, por ejemplo, saber, dicen, ay, es que no le entendí al asesor qué quiere decir con justificación. Nos dice, en términos muy breves, qué es eso de la justificación y nos da un ejemplo. Si yo tengo duda de los objetivos, ay, es que no le entendí al asesor. Revisen los recursos y aquí te dice qué es un objetivo y cómo se redacta. ¿Vale? Si yo no entendí qué es la hipótesis, a ver, no le entendí al asesor qué quiso decir con hipótesis, ni tampoco le entendí a los recursos de la semana. Entonces, aquí les dice que es una hipótesis y les da unos ejemplos, ¿sale? Entonces, ustedes nada más tienen que llegar hasta aquí, ¿sale? Nada más tienen que plantear un problema, hacer una justificación, objetivos e hipótesis, ¿sale? Lo demás lo pueden revisar. Ah, bueno, también viene la bibliografía. Lo demás no es necesario que lo hagan, pero entre el planteamiento y la justificación, se acuerdan que deben de plantear su postura. Y la postura significa que yo ante el tema que he decidido investigar, ¿cuál es la postura que tengo? Si estoy a favor o si estoy en contra, ¿vale? Y pues bueno, en ese sentido, pues es como hay que realizar la actividad, ¿sale? Entonces, aquí nos dice, para ir cerrando nuestra sesión, dice, lee el ejemplo de la investigación y el cuadro de complementación, escribe el paso del método científico correspondiente. Después verifica tu respuesta. Voy a dar lectura, vayan poniendo atención. Causas del bajo rendimiento académico en alumnos del bachillerato. Las causas que originan el fenómeno de reprobación no solo se circunscriben a aspectos académicos, sino que en su dinámica se involucran también factores emocionales, familiares y sociales. Identificar los problemas que se derivan de estos factores en la población estudiantil permitirá la planeación de acciones que se desarrollen en los alumnos, las estrategias para discriminar, comprender y enfrentar y resolver las situaciones de vida que entorpecen su buena ejecución escolar. El objetivo de este estudio fue identificar los problemas que autorreportan los alumnos de bachillerato de distintos grados. Participaron 150 estudiantes del plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, 25 de cada sexo y grado escolar. A los participantes se les pidió elaborar una lista con 10 problemas más importantes de su vida cotidiana y que consideraran que no podían enfrentar sin ayuda. También se les pidió que jerarquizaran del 1 al 10 en orden de importancia. Los resultados muestran que los problemas reportados por los alumnos se agrupan en 4 categorías: relaciones familiares e interpersonales, aspectos personales, control emocional y aspectos escolares, y que hay diferencia por sexo, pero no por grado escolar, en tiempo e importancia asignada a los problemas que autorreportan. Bien, entonces lo que nos está pidiendo es que nosotros relacionemos. En este caso dice, identificar los problemas que causan bajo rendimiento en los estudiantes de bachillerato. ¿Con qué corresponde? Observación, planteamiento del problema, objetivo de investigación, hipótesis, diseño experimental, experimentación o conclusiones. ¿Con qué corresponde? Leo. Identificar los problemas que causan bajo rendimiento en los estudiantes de bachillerato, que es
Una observación, un planteamiento de problema, el objetivo de la investigación, la hipótesis, el diseño, la experimentación o las conclusiones. El objetivo de la investigación es el primero. Vamos a ver. Si las causas que provocan reprobación involucran aspectos académicos, factores emocionales, familiares y sociales, entonces identificarlas permitiría crear y ofrecer estrategias para discriminar, comprender y enfrentar y resolver las situaciones cotidianas que entorpezcan su desempeño escolar. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, diseño experimental, experimentación, conclusiones. ¿Qué será? ¿Cómo a qué le suena que sea? Dice Demian que sería planteamiento del problema. Vamos a checar. No lo rebotó. Si no es planteamiento del problema, ¿qué será? ¿Un diseño experimental? Acuérdate que el diseño experimental es cómo le va a hacer para obtener los datos. Aquí nos está diciendo qué va a hacer para obtener los datos. ¿Se rinden? Bueno, aquí con la segunda es la vencida y no con la y no con la tercera. Ahorita ya leyéndolo otra vez, pues sería como una observación, ¿no? Observación, dices tú. Dice observación también está Demian. No, les voy a decir cuál es la observación. ¿De dónde provino todo esto? De que hay un bajo rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Esa es la observación. Ya les ayudé. A ver, díganme. Entonces, ¿qué es este parrafito? Ya les quedan menos planteamiento del problema, hipótesis, ya dijimos que diseño experimental no, experimentación tampoco es. ¿Serán las conclusiones, la hipótesis o el planteamiento del problema? ¿Qué dicen? Dice, tenían que es la hipótesis, entonces vamos a checar. Es correcto, esta es la hipótesis. ¿Por qué? Porque está planteando una posible respuesta a la investigación que se quiere realizar, a la pregunta de investigación. Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan el rendimiento académico? ¿Qué dirían que es esto? Planteamiento del problema, diseño experimental, experimentación o conclusiones. Planteamiento del problema. Perfecto. El problema que causa bajo rendimiento académico en los alumnos se agrupan en cuatro categorías: relaciones familiares, aspectos personales, control emocional y aspectos escolares. Diseño experimental, experimentación o conclusiones. Experimentación, vamos a checar. No, ¿cuál será? Ya nos quedan dos: diseño experimental y conclusiones. Conclusión. Muy bien, son las conclusiones porque a final de cuentas, después de haber hecho toda esta recabación de información, se llegaron a estas conclusiones, a estas categorías. Muy bien. La población monitoreada fue de 150 alumnos, que incluyeron 25 estudiantes de cada sexo.
Se les aplicó una encuesta y análisis de cada pregunta. Diseño experimental o experimentación. Esa es la experimentación. Oh, Ya nos queda la otra. Ese es el diseño experimental, es decir, cuáles van a ser las pruebas que vamos a ejecutar. ¿Sale? Y por último, entonces, dice revisión y análisis de cada encuesta, organizando la información en tablas y gráficas, va a ser la experimentación. ¿Sale? Muy bien. Sale. Pues muchas gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye bye.